Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. He hecho muchas veces este video, debo decirlo, respecto a las brujas de Salem y cómo surgió esta gran matanza. Voy a poner link a los que corresponda. He hecho muchos, pero cada vez que encuentro una información nueva, lo repito. Primero yo hablé mucho acerca del profeta Zoroastro. Zoroastro era un sujeto que sienta las bases de las religiones al poner una idea de bien y mal y cómo tenemos que comportarnos. Tengo un video acerca de eso. En el año 600 a.C., por lo tanto, Zoroastro se rebeló contra la religión reinante. Esa religión reinante no existía ninguna fuerza oscura y él agregó una fuerza antagónica al bien, un espíritu llamado Arimán. Mucho después, siglo después, el cristianismo retoma este escenario haciendo suyo a este ser bajo el nombre de Satanás, el príncipe de todos los demonios. Arimán pasó a ser Satanás. La religión cristiana afirmaba que Lucifer usaba a las mujeres que practicaban la brujería como medio para conquistar el mundo, pues eran consideradas más vulnerables a ser tentadas por el diablo. El temor a estas supuestas brujas se extendió por la Europa medieval y desde la Iglesia Católica nació la voluntad de luchar contra estas fuerzas del mal a través de la tortura y el fuego. Acá también tengo un video respecto a un manual que existía, Males Maleficarum, que se escribió, que daba las técnicas de cómo torturar, en qué momento, también están en el canal, así que los voy a poner. Creo que son videos que son importantes para ir entendiendo esto, porque también cómo surge el odio a las mujeres y a las brujas tiene una connotación política, pero eso está todo en otros videos que para que lo vamos a afirmar acá. La religión cristiana entonces, en el año, bueno, el Papa Juan XXII, en el año 1320, todavía funciona la memoria, firma la bula pontificia Super Ilius Specula, un documento en el que se concedió la garantía o la categoría o se definió que la brujería era una herejía formal. Por lo tanto, desde esa bula pontificia, desde ese documento, comenzó la persecución de las brujas que duró 400 años, weón. De 400 años, dejando más de 40.000 personas en las horcas y en las hogueras. Y el punto álgido, bueno, hay dos teorías respecto a esto, pero el punto álgido de esta casa de brujas inició con los juicios de Salem, que fue entre el 92 y el 1692 y 1693. Y vamos a ver, porque ¿qué pasó ahí? Todo el mundo sabe, han habido películas como dije, pero vamos a tratar de explicar cómo en esta historia ingresó la histeria colectiva. Hay muchos experimentos respecto a eso, a la histeria colectiva. Hay un montón de situaciones de sugestión. Y esta histeria colectiva sugestión produjo la muerte de 19, 20 personas. ¿Qué ocurre entonces? Se fundó Salem y llegó Parris. ¿Quién es Parris? Bueno, en el año 620, los primeros colonos provenientes de Inglaterra y de los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra, lo que hoy es Estados Unidos. Conocidos como los padres peregrinos, fundaron las primeras colonias, entre ellas el poblado de Salem, en una colonia inglesa de Massachusetts. Los peregrinos siempre salen en las películas. Enclavada, entonces Salem era una comunidad que no tenía un gobierno oficial. Era solamente un grupo habitado por puritanos, ingleses protestantes, que veían en América del Norte un territorio del demonio. El miedo acerca de las historias de rituales y congregaciones de brujas hizo que todo el mundo
tuviese como cuidado y que todo el mundo se aferrase a la fe, bueno, protestante en este caso, para evitar los males y protegernos del diablo. No sé por qué veían, no encontré por qué veían a Salem y a este lugar que no tenía gobierno oficial, que era un grupo de personas, lo veían como algo pagano al territorio en sí, algo satánico, porque había historias respecto a rituales, brujas que estaban ahí por todos lados, estaban en los bosques, bueno, había como ritos medios extraños, entonces por eso que al final la gente tenía miedo. Pero eran solamente historias. Ahora, ¿por qué con Salem? No tengo idea. Por lo tanto, después de todo lo que ha pasado y ese temor que había, se, se encontraron con la necesidad de buscar y establecer una figura representativa de la iglesia. Y se eligió, por tanto, al reverendo Samuel Parris, el cual se trasladó de Boston a Salem junto a sus hijos, eran Thomas, Elizabeth, Susana, su sobrina Abigail Williams, que había perdido a sus padres, la sobrina Abigail Williams, que había perdido a sus padres en manos de los indios. En este viaje llega Tituba. ¿Y quién es Tituba? Es una esclava que por desgracia se convertiría en la protagonista de esta historia tan gore. Parris vivía obsesionado, como todo protestante, y el respeto de la gente que vivía en Salem. Pero como él tenía fallas técnicas en sus habilidades para mantener la convivencia en su familia, al que ponía una férrea disciplina, por supuesto, además que era un sujeto muy desconfiado y arrogante, hizo que esta figura que tenía fallas técnicas en el relacionamiento hizo que todo el mundo se fijara en él, que todo el mundo se sintiera acusado, señalado. Y estos seguían con miedo de habitar estas tierras, que según Parris y según la gente que vivía ahí, estaba alejada de la mano de Dios. Pero yo me pregunto, si tú sabes que Salem está lejos de la mano de Dios, ¿para qué te vayas a vivir ahí? Eso es como lo primero que me surge. ¿Por qué te vayas a vivir ahí si tú sabes que no, tú sabes que no es un lugar al que tú te sientas seguro? Porque, repito, es decir, si yo, ¿para dónde vamos a vivir? Me iré a otro lado, man. Es cierto que los peregrinos llegaron ahí, pero también hubo gente que pudo haberse ido. Si yo sé que todo esto es satanismo y yo me voy, yo me voy. Y se empezó a respirar un aire de tristeza, un aire de temor. Pero estaba todo normal. Pero todo iba a cambiar después de la llegada del reverendo Parris. Una mañana se desencadenó el horror y el pueblo empezó la caza de brujas en Salem. No se olviden de Abigail Williams y no se olviden de Tituba, que fue la esclava que venía con ellos. La gente empezó a atacar, la gente empezó a perseguir, porque un mal azotaba el pueblo. ¿Qué mal? Durante muchos años, perturbadores testimonios de blasfemia, maldiciones y visiones de niñas desnudas encendiendo velas en las profundidades del bosque y que supuestamente invocaban a Satanás y frotaban sus cuerpos lascivamente entre ellas. Bueno, se hizo conocido en Salem. Todo el mundo supo lo que estaba pasando. Pero todo el mundo decía que lo veía. Todo el mundo decía que lo veía, pero nadie lo había visto. Hasta un día, una mañana de diciembre de 1961. Ese día al amanecer, se escucharon gritos desgarradores de Anna Putman, una niña de 11 años, y estos gritos se escucharon por todo el pueblo, no sé si por todo el pueblo. Y cuando sus padres llegaron a la habitación, descubrieron el horror. La niña tenía ataques convulsivos, hacía sonidos sobrenaturales y contorsionaba el cuerpo al tiempo que pronunciaba frases en contra del Hijo de Dios. La pequeña Anne parecía estar poseída por una fuerza sobrenatural. Y en tiempo para actuar, todos viendo a esta niña que convulsionaba, tipo exorcismo, el terror llegó hasta la casa del reverendo Parris.
Entonces la hija de Elizabeth y su sobrina Abigail cayeron bajo el mismo hechizo. Empezaron también a convulsionar y a hablar en un idioma extraño, alabando a Satanás. Por lo que parecía que el mal estaba surgiendo otra vez en Salem. Parecía que Lucifer había encontrado un modo de manifestarse. Interesante eso. Porque hay algo importante que hay que tener en cuenta. Siempre que hablamos de exorcismo o de... Conche su madre, me quedé sordo, weón. Eh, siempre que hablamos de exorcismo y de este tipo de cosas, hay que tener en cuenta que Satanás no puede hacer nada, nada, no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Para que veamos lo malo y lo sádico que es Dios, pues. Atacaban, insultaban a Dios, a Jesús y a todo el mundo. Entonces el miedo se extendió por todo el lugar. La gente empezó a pensar que Salem algo le pasaba, pero nadie se atrevía a hablar de brujería. En Salem había un médico y este médico empezó a inspeccionar estas dolencias extrañas que las tres niñas habían mostrado. Y el médico concluyó que no había ningún problema físico en ellas, ni ninguna enfermedad que, o sea, como epilepsia, no sé qué sé yo, ninguna enfermedad que explicara también el comportamiento. Y añadió que no tenía nada que ver con el demonio, nada que ver. Entonces con estas palabras explotó todo. Y empezaron a aparecer más casos, 8 niños, mostrando las mismas señales de posesión. Todo el mundo dio por hecho que entre las personas de Salem habían brujas que estaban sirviendo al príncipe de las tinieblas, sin leyes oficiales que regularan los procesos judiciales. Los vecinos tomaron la justicia y las riendas de la situación. Salem cayó en la histeria y en la enfermiza necesidad de dar con el origen de ese mal satánico. Entonces todos los niños, a todos los que convulsionaban, a todos los que mostraban alguna señal, se los llevaron a un tribunal donde iban a ser juzgados como brujas, brujos. Parris tenía la tranquilidad que su hija y su sobrina iban a salir inocentes. Pero cuando Elizabeth, que era la hija, o la sobrina, empezó a hablar, estuvo a punto de firmar su sentencia de muerte. Porque la gente del tribunal, recordemos que este pueblo no tenía como un tribunal establecido, sino que fue formado solamente por los vecinos, la gente que vivía ahí. Entonces estas personas del tribunal le preguntaron a estas dos niñas y a todas las otras jóvenes que había supuestamente habían caído en esta posesión, si habían visto algo extraño en el bosque, si habían visto algo que estaba relacionado con la brujería. Nadie quiso hablar hasta que alguien rompió el silencio. ¿Qué dijo el niño? Hace mucho tiempo, cuando él iba al bosque, se sentía observado. Podía ver siluetas de mujeres entre los árboles y las sentía cada vez más cerca, como sombras en los bosques de Salem. Y que estas mujeres susurraban palabras en un idioma que él desconocía, decía el niño. Mientras él hablaba, un sujeto le dijo, ¿brujas? Y él respondió que sí. Voy a hacer un segundo video que trata del juicio en sí y habla acerca de lo que pasó en este juicio y en este caso en sí. Porque pasa algo muy curioso, pero no les voy a contar, así que si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero una de las cosas más grandes que te voy a pedir, aparte de la suscripción, es comparte el video, comparte la palabra, porque esto es lo que hay.